Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a realizar una punta esqueleto con tercera dimensión. Para esto vamos a colocar la luneta por debajo de la forma para escultura y vamos a cerrar esta totalmente en la punta para formar un conito. Cuida de no presionarla por la parte de arriba. Realizaremos los cortes en los laterales como siempre lo hacemos, para después colocar por debajo de la uña en la que estaremos trabajando y levantar la punta a la altura del ápice. Es importante esto para evitar que la uña se vea que está ligeramente hacia abajo y por el contrario se vea totalmente recta. Una vez que tenemos colocada nuestra forma para escultura, vamos a comenzar a trabajar la técnica de reversa. En esta ocasión lo estoy haciendo con el cover pink y vamos a trabajar una perla de tamaño mediano a grande en borde libre y desvanecemos hacia zona de cutícula cuidando de no tocar la piel. Vamos presionando y patinando las cerdas del pincel para ir formando nuestra sonrisa y posteriormente colocamos una perla en la parte de la cutícula y desvanecemos hacia la punta de la técnica de reversa para difuminarlo con la primera perla. Una tercera perla será necesario para formar lo que va a ser nuestro ápice y recuerda que el ápice se debe de ubicar en el primer tercio de lo que mide la técnica de reversa. Lo colocamos y difuminamos hacia arriba y hacia abajo para que no se llegue a ver que colocamos la tercera perla. Una vez que tengamos esto realizado, es importante que nos cercioremos que las anclas de tensión hayan quedado libres de producto para que el color que vamos a colocar a continuación se pueda introducir perfectamente y así formar las anclas de tensión a la misma altura. Para formar la punta voy a trabajar con el Organicolor Black, que es totalmente negro y mate, y lo voy a llevar hacia el ancla de tensión tanto en zona derecha como en zona izquierda. Voy a cuidar que el grosor no sea demasiado alto ya que vamos a trabajar la tercera dimensión encapsulada, que también se le conoce como Down 3D o bajo relieve. Una vez que colocamos la primera perla en la zona derecha, es importante que coloques una segunda perla mucho más pequeña y más líquida para cubrir lo que es el grosor de la técnica de reversa y que de esta manera puedas lograr una sonrisa mucho más definida. Del lado izquierdo vamos a colocar otra perla también de manera más húmeda para poder difuminarla con la anterior y vamos cuidando lo que son nuestros faldones en los laterales de la uña. En la punta vamos a continuar trabajando este mismo acrílico, pero vamos a dejar un espacio libre en la parte central de la uña. En esta ocasión me voy a llevar el acrílico un poquito más arriba de la medida del número 7, pero tú puedes realizarlo en cualquier tamaño. Yo lo estoy haciendo de esta manera para que lo puedas apreciar mejor en la pantalla. Y para la zona central vamos a trabajar unas microcolitas de sirena en blanco tornasol. Recuerda que la lista de material y el link a donde lo puedes conseguir te lo dejo en la cajita de descripción. Voy a colocar en zona media el acrílico morado y encima de este voy a colocar lo que son las colitas de sirena, aprovechando la humedad que tiene ahorita este acrílico. De esta manera no tengo que agregar ni acrílico ni pegamento para poder adherirlas. Con el mismo pincel las voy tomando y las voy presionando para que se incrusten en el acrílico. Vamos a cuidar que de preferencia no queden muchas fuera de lo que es la línea del color morado. Ahora voy a trabajar con un acrílico rosa del lado derecho y lo voy a colocar en una capa muy delgadita y lo voy a hacer rápidamente para poder trabajar textura con ayuda de un punzón. El punzón lo debes introducir antes en el mismo acrílico rosa para poder trabajar lo que son este tipo de trazos. Tú puedes hacer líneas, puntos, lo que tú decidas o lo que se te haga más fácil. Y una vez que tengamos esto lo dejamos secar. Y del lado derecho vamos a trabajar tercera dimensión con un acrílico rosa pastel, matizándolo ligeramente con un acrílico rosa mucho más encendido. Voy a trabajar un pétalo básico, por lo que estoy colocando la perlita y con la punta del pincel empiezo a abrir en la parte central y posteriormente jalo ligeramente el pétalo hacia atrás para formar un pétalo tipo hoja que quedaría un poquito más alargado en el centro. Limpio mi pincel y comienzo a aplanar este pétalo. Conforme aplano a los laterales, después me voy también aplanando un poco hacia la parte de atrás para enfatizar mucho más el alargado de la hojita o del pétalo. Una vez que tenga esto voy a ir trabajando florecitas de 5 pétalos. Estas flores que yo estoy realizando son extremadamente pequeñas, aproximadamente miden 3 milímetros, pero si tú no puedes aún trabajar tercera dimensión tan chiquita, lo que puedes hacer es trabajar únicamente una flor en la parte de arriba y listo.
Yo aquí voy a estar trabajando varias porque quiero que se vea como si fuera un ramillete de flores o como las flores que podemos ver en algunos árboles japoneses que se han puesto tan de moda en los últimos años como para fondos de pantalla, para decoraciones en casas, en habitaciones. Entonces eso es lo que quiero conseguir, que sea algo saturado, pero al mismo tiempo, por ser de un tamaño muy pequeñito las flores, el diseño no va a perder la elegancia. Estas flores las voy a estar trabajando únicamente en el lateral izquierdo de toda la extensión, o sea, de todo el largo de la uña. Y voy a trabajar también lo que van a ser medias florecitas. Puedes trabajar tú flores completas, medias flores, como tú veas que tengas espacio para poder realizarlas, que te queden bonitas, que se vean proporcionadas y sobre todo que no vayan a deformarse. Hay veces que por querer llenar algún espacio alargamos mucho un pétalo y ya se sale por completo del esquema del tipo de flor que estamos trabajando. En videos pasados te he comentado que puedes trabajar flores con pétalos de distintos tamaños, ya que la tendencia ahorita está muy fuerte en ese aspecto. Pero cuando quieres lograr flores tan específicas o que parezca que son el mismo tipo de flor, aunque sean varias, necesitamos que las flores sean lo más parecidas posibles en color, en tamaño y en forma, para ver si cuentas con el espacio suficiente para trabajar una flor completa o si solo trabajas, como te comentaba, medias flores. Yo aquí, por ejemplo, voy a estar trabajando un pedazo de una flor, no la voy a trabajar completa. Entonces lo que hago es que primero voy formando los pétalos que sí caben completos en la uña. Y como puedes ver, lo estoy haciendo en el lado izquierdo, pero los pétalos los llevo con el sentido hacia el lado derecho, que es donde tengo yo más espacio. Como puedes ver, en el lado izquierdo está el faldón, entonces ahí es donde voy a tener que acortar la flor. Es importante no recargar demasiado el pincel de humedad, ya que al trabajar flores de tamaño tan pequeño, si tú llevas demasiada humedad en el pincel, va a ser muy fácil que este mismo monómero pueda hacer que tu flor o tu pétalo se expanda demasiado y por lo tanto no te queden flores pequeñas, o sí te queden pequeñas pero se puedan llegar a ver como borrosas. Aquí la tercera dimensión, cuando nosotros la encapsulamos, se le llama down 3D o bajo relieve. Y la tercera dimensión encapsulada pierde muchísima nitidez al ser encapsulada. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, ahorita que yo la estoy trabajando, tú puedes observar 100% de nitidez, pero si tú tienes unas flores encapsuladas, estas pierden hasta un 40% de su nitidez, por lo que deberás de cuidar que queden muy bien definidas, y ahí entra lo que te comento de no llevar tanto monómero en el pincel. Algo que también es importante que podamos cuidar es el contraste de colores. Por ejemplo, como puedes ver, aquí la flor es en un color rosa muy pálido, un rosa que tiene mucho blanco. Entonces eso hace que este color sea muy clarito, y al yo colocarlo encima de una superficie oscura, logro ese contraste para que al encapsular no se pierda la nitidez, como te lo comentaba. Si yo hubiera escogido, por ejemplo, un tono blanco como base en lugar de negro y morado, sería muy probable que se perdiera bastante lo que es la tercera dimensión. Si vas a trabajar tanto en hacer las flores, ¿para qué escoges una base con la que no te favorezca? O sea, con la que pierdas mucho más nitidez de la que quisieras tú perder. Entonces, siempre juega con los contrastes de colores, incluso si la flor que vas a trabajar es en tonos oscuros, pues entonces ahí sí puedes trabajar perfectamente con una base en tonos mucho más claros. Otra cosa que vamos a tomar muy en cuenta es el monómero al momento de encapsular. El monómero debe de estar 100% limpio, y es muy importante que tú revises si el encapsulado que estás haciendo es el correcto. Si tú sueles ver que al momento de aplicar el brillo se llegan a notar puntos blanquecinos en tu encapsulado o como burbujas de aire, esto es muy probablemente por dos razones. Una es que tu monómero se haya contaminado con polvo porque lo hayas dejado abierto al momento de limar, y la segunda opción es que al momento de encapsular hagas presión con el pincel cuando lo estás palmeando para poder trabajarlo, pero lo que haces es hacer presión pero estar palmeando demasiado, o sea, subir y bajar el pincel encima del acrílico más de lo que deberías. Esto va a ocasionar que atrapes burbujas de aire. Por lo tanto, obviamente el encapsulado al final se le van a poder ver esas burbujitas o esos puntitos.
Ahorita que comience a encapsular te voy a explicar cómo lo realizo yo para que el encapsulado me quede mucho más limpio y sin esos pequeños o molestos puntitos que hacen que el trabajo se vea pues menos profesional. Ahora, este tipo de flor, cuando tú eres principiante, como yo te comentaba, hay que matizarla. Yo estoy tomando un tono rosa primero muy clarito y luego ligeramente lo matizo con un color más oscuro. Pero es importante que no escojas tonos que contrasten demasiado para matizar, porque corres el riesgo de que el pétalo se vea manchado. Ahora, una vez que tenemos trabajadas todas las flores que decidimos colocar, en el centro voy a estar colocando con acrílico cristal las mismas colitas de sirena que utilicé al principio sobre el color morado. Los adhiero con el mismo acrílico cristal para evitar colocar pegamento o resina. Recuerda que el pegamento y la resina únicamente lo que van a hacer es ensuciarte el terminado de la decoración. Si tú todo lo adhieres con acrílico, va a quedar mucho mejor el terminado, mucho más brillante, y la decoración no va a perder efecto o color. A menos que sea de muy mala calidad, en ese caso sí se despintaría. Pero si estás trabajando decoración de buena calidad, para nada le va a pasar absolutamente nada si la adhieres con acrílico cristal, va a quedar mucho mejor. Ahora sí, vamos a trabajar en el centro una textura con balines, y lo que yo hago es tomar una perla de acrílico cristal y con la misma perla introducirla en el frasquito donde están los balines para poder tomarlos, y los voy colocando como lo puedes ver en este momento. Vamos a esperar a que esto empiece a secar para que al encapsular no se muevan los balines del lugar, y los estoy colocando únicamente en la parte central para evitar dejarlos en la orilla y que al momento de limar me los pueda llevar o los pueda llegar a tallar. Una vez que ya está un poco más seco el acrílico, lo que hago para encapsular este tipo de uñas o de trabajos es tomar perlas más pequeñas y muy húmedas, y me aseguro de irlas colocando rápidamente por toda la extensión, cuidando de que no queden burbujas. El hacerlo con perlas muy húmedas va a hacer precisamente que el producto tenga menos posibilidad o que sea menos propenso a atrapar aire entre la 3D o entre los balines o entre la textura. Una vez que hicimos eso, entonces ahora sí comenzamos a trabajar nuestro encapsulado. Vamos a trabajar en un encapsulado mucho más delgado, ya que no queremos que la tercera dimensión quede demasiado abajo del acrílico, o sea que tenga mucho acrílico por encima y que esto haga que todavía pierdan más nitidez las flores. Es muy importante que siempre que trabajes 3D, tu encapsulado sea únicamente para emparejar la zona de arriba, no para atascar la uña de acrílico como muchas veces lo solemos hacer, y me incluyo porque cuando yo estaba empezando a hacer tercera dimensión, encapsulaba esas flores como si no quisiera que nunca jamás volvieran a ver la luz. Entonces lo ideal es que pongamos capas muy delgadas, eso te va a dar un efecto mucho más bonito al momento de aplicar el brillo. Ahora, una vez que terminamos el encapsulado, vamos a dejar que la uña seque por completo y posteriormente vamos a retirar la forma para escultura y vamos a comenzar a limar. El limado te lo expliqué en un video anterior donde te explico cómo hacer uñas esculturales, entonces si quieres pasar a verlo con más detalle lo puedes encontrar en el video anterior. Y aquí lo que voy a hacer es dejar la estructura lo más perfecta posible. Es muy importante que nosotros le dediquemos el tiempo a que nuestra estructura quede bonita. No importa cuánta decoración hayas puesto o si era la más cara o la más fina, si tu decoración está mal encapsulada o tiene una estructura fea la uña, no va a servir de nada, no va a lucir. Necesitamos que las estructuras cada vez sean mucho más perfectas o mucho más cuidadas para que el resultado también sea mucho más bonito. Una vez que termines de limar, es importante que te asegures de que los faldones y la punta miden lo que mediría de grosor una tarjeta de crédito. De ser así, vamos a comenzar a pulir con la lima spongy haciendo movimientos semicirculares, y esto te va a dar un pulido mucho más perfecto y mucho más rápido. Una vez que termines de pulir con esta lima spongy, vamos a limpiar con un bledo los excesos de polvo y con una gasita empapada de Synergy Wipe. Es importante mencionarte que el gel que voy a utilizar a continuación para dar brillo es el gel Bloom, que es el nuevo de la marca de Organic Nails. Este gel me ha gustado muchísimo y ahorita lo vas a poder ver cómo queda. Te
te recomiendo que apliques una capa de Protein Bond en cutícula antes de aplicar el brillo. Yo en esta ocasión no lo voy a hacer porque es una uña plástica, entonces me voy a saltar ese paso. Pero si tú lo vas a aplicar en una persona, es importante que no te lo saltes. Y el brillo se debe de agitar antes de aplicarse para evitar que se pueda llegar a opacar o a despegar de las esquinas o incluso a opacarse a los pocos días de haberlo aplicado. Como puedes ver, el polvo se tiene que retirar también por la parte baja. Aplicamos el brillo, metemos a lámpara y listo. Espero que este diseño te haya gustado. Si es así, espero que me lo dejes saber en los comentarios. Gracias por todo el apoyo, ya casi llegamos a 10,000 en esta comunidad. Y pues nada, estoy muy contenta. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Bye.